Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salinas Ojeda y nuevamente me encuentro aquí representando al Centro Holístico Internacional Piedra Luna en Instagram @Piedra Luna Mágica para que conversemos sobre el maravilloso mundo espiritual. ¿Alguna vez has escuchado la frase, o tal vez la has dicho tú mismo, solo sé que nada sé? Una frase muy común, muy famosa y por cierto con mucha verdad de fondo. Para poder explayarnos sobre el asunto que nos convoca el día de hoy, voy a citar un hecho que probablemente has escuchado en algún lugar y que tiene que ver con un suceso de la vida del Maestro Jesús. Él solía dar charlas, conferencias a toda la gente que lo seguía y que iba en búsqueda de su consejo, que iba en búsqueda de su conocimiento, de su sabiduría. Y en una de estas ocasiones, él había terminado la charla para miles de personas. El relato no nos cuenta cuánto duró, pero claramente tienen que haber sido un par de horas, es lo más probable. Y en ese contexto, exponiendo frente a tanta gente durante un par de horas, claramente cualquier ser humano se cansaría. También es así en el caso de Jesús. Y estando él cansado, probablemente recuperando energías, tras ese discurso, hubo un par de niñitos que se quiso acercar al maestro. Sin embargo, algunos de los discípulos de Jesús detuvieron a estos niñitos y les dijeron: niños, salgan de acá porque el maestro está cansado. No lo molesten. ¿Te acuerdas de ese relato? Lo más probable es que sí. Bueno, inmediatamente después de que estos discípulos intentan dispersar a los niños que se querían acercar donde Jesús, llega el maestro y les dice a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí. Esa frase es muy famosa, ¿no? Cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Es decir, él quería interactuar con los niñitos. Y no solamente dijo esa frase, sino que inmediatamente a continuación Jesús dice lo siguiente: puesto que a ellos, a los niños, pertenece el reino de los cielos. Entonces, volviendo atrás, se acercaron estos niñitos donde el maestro, los discípulos intentaron impedirlo, pero Jesús les dijo: dejen que los niñitos vengan a mí, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Interesante expresión. Cada uno de nosotros puede tener una visión distinta de lo que hay tras la muerte. Cada uno de nosotros puede tener una visión distinta de lo que quiso decir Jesús en ese contexto. Pero independientemente, no es el tema de hoy hablar sobre lo que representa ese concepto del reino de los cielos. Nos vamos a quedar con la primera parte, cuando él dice: dejen que los niños vengan a mí, y después, puesto que a ellos, a los niños, pertenece este reino. ¿Por qué Jesús dice eso? Que el reino, como sea que tú lo quieras interpretar, pertenece a los niños. Es decir, que si yo soy un adulto, no tengo acceso, no puedo ingresar. ¿Será tan textual, tan literal lo que quiso decir el maestro? No. Lo que él quiso decir, en otras palabras, es la necesidad de que todos y cada uno de nosotros, cuando nos desenvolvemos en la vida, cuando nos desenvolvemos en el contexto del mundo espiritual, seamos como niños. ¿Y cómo son los niños? ¿Tienes hijos? ¿Tuviste hijos pequeños en algún momento? De no ser así, ¿tienes sobrinos? Tal vez algún hijo de algún amigo, alguna hija. De ser así, probablemente sabes a ciencia cierta que los niños tienen hermosas y maravillosas características. Entre ellas, ¿cuáles puedes nombrar? Los niños representan la inocencia. Se dice que los niños tienden a decir la verdad, o en otras palabras, que los niños no mienten. Los niños son muy dados al juego,
les gusta comer y les gusta comer bien, les gusta comer rico, lo que cocina la mamá. Pero ¿qué otra característica tienen los niños en general? La curiosidad. Y esa es la característica de ellos con la que nos vamos a quedar el día de hoy para esta charla. La curiosidad. Muchas veces hemos escuchado en distintos contextos esta broma que dice, ay, que los niños nunca terminan de preguntar y que te preguntan por qué, y una vez que tú les respondes por qué, te vuelven a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta que llega un punto en que los adultos ya no sabemos el por qué y en consecuencia ya no podemos seguir respondiéndoles. Pero son muy buenos para preguntar por qué el cielo es azul. Y cuando tú le respondes, te vuelven a preguntar ¿y por qué esa respuesta es así? Y así sucesivamente. Claramente, cuando Jesús expone que de los niños es el reino de los cielos, está exponiendo, entre otras cosas, la necesidad de que nosotros como adultos desarrollemos esta energía, esta característica, esta curiosidad de los niños. Porque ¿cuál es el trasfondo de la curiosidad de los niños? Ellos quieren aprender, ellos quieren saber, quieren salir de la ignorancia. Y eso, si bien pudiese sonar muy sencillo, pudiese sonar muy básico, pero la gran mayoría de nosotros como adultos caemos justamente en dejar de preguntar, en dejar de aprender, en dejar de averiguar. Se nos olvida esta frase que yo mencioné al inicio, solo sé que nada sé. E intentamos vivir la vida desde la mentira de que no, yo lo sé todo. No necesito que nadie me explique nada. No necesito aprender nada más. Pero eso no es cierto. Ni siquiera necesito profundizar en eso para que ustedes se den cuenta de que eso no es cierto. Siempre, siempre hay muchísimo que aprender. Muchísimo. En cualquier contexto de la vida. Siguiendo la línea de esta conversación entonces, te invito a hacer un autoanálisis honesto en el que te preguntes, ¿sigo siendo un niño o una niña curioso? ¿Sigo preguntándome el porqué de las cosas? ¿Sigo haciéndome preguntas tan profundas? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine? ¿A dónde voy? Por ejemplo, ¿por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué mi padre es mi padre? ¿Por qué mi madre es mi madre? ¿Por qué tengo los conflictos que tengo con ellos? ¿Por qué tengo conflictos con el dinero, con lo material? ¿Por qué tengo conflictos en el trabajo? ¿Por qué no me siento tan pleno? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Qué quisiera alcanzar en mi vida de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, lo que tú quieras? Ese tipo de preguntas debiesen ocupar parte importante de nuestra vida. Porque ¿qué ocurre cuando dejamos de preguntar? Ocurren muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con que, por un lado, dejamos de lado la posibilidad de adquirir nuevas sabidurías, pero además también ocurre que nuestra vida pasa a ser una vida sin mayor sentido. Al final del día terminamos sobreviviendo más que viviendo. Teniendo aquello en consideración, voy a compartir con ustedes un proceso o cómo se vive el proceso de desarrollo de sabiduría en la vida. Esto es muy relevante, así que los invito a que presten atención. Para poder alcanzar y desarrollar sabiduría, tenemos que pasar por un proceso que contiene 3 etapas. Y estas 3 etapas, a la base, nacen de la curiosidad de la persona, de la curiosidad del individuo. Cuando nosotros dejamos de preguntar, nos quedamos bloqueados a este proceso de sabiduría. Entonces, vamos con él. Para poder desarrollar la sabiduría, se tiene primero que adquirir conocimiento.
En otras palabras, no existe sabiduría sin conocimiento, porque el primer paso es el conocimiento. El segundo paso, y que solo es posible una vez que se haya llevado a cabo el primer paso de adquirir conocimiento, el segundo paso es el desarrollo del entendimiento y en consecuencia del discernimiento. Ya vamos a explicar qué es eso. Y una vez que hemos desarrollado entendimiento y discernimiento, recién entonces podemos pasar al tercer paso, a la tercera etapa, que es la culmine de este proceso de sabiduría, en donde logro dar con la sabiduría en mi vida. Haciendo un resumen, paso número 1, adquirir conocimiento. Paso número 2, el desarrollo del entendimiento y el discernimiento. Paso número 3, alcanzar la sabiduría. Para entenderlo de mejor manera y luego poder explayarme un poco más, los invito a prestar atención al siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo y que tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos con algo tan simple, básico y necesario en el día a día como cruzar de buena forma la calle. Para poder cruzar la calle de buena forma, tenemos que tener claro cómo funciona el semáforo. Entonces, primera etapa de la sabiduría, adquirir conocimiento. En este contexto necesitamos saber, necesitamos aprender, necesitamos conocer para qué sirve cada una de las luces de un semáforo, para qué sirve la luz verde, para qué sirve la luz amarilla, para qué sirve la luz roja. Si es un semáforo peatonal, ¿cierto? Entender el verde y el rojo. Yo puedo saber, conocimiento, que tengo que cruzar única y exclusivamente cuando el semáforo esté en verde. Eso sería la primera etapa, adquirir conocimiento. Yo sé que solamente puedo cruzar la calle con el semáforo en luz verde. Ese es el paso número 1. ¿Cuál sería el paso número 2? El paso relacionado con el entendimiento y el discernimiento. Una vez que yo sé que solamente puedo cruzar la calle con el semáforo en luz verde, puedo pasar al segundo nivel en donde entiendo el porqué de que el semáforo en verde representa que puedo cruzar la calle de forma segura. ¿Y cuál sería ese entendimiento? Entender que el semáforo peatonal está vinculado al semáforo que utilizan los automóviles. Por lo tanto, cuando a los automovilistas se les impide el paso, es entonces que se activa la luz verde en el semáforo peatonal y es por eso que yo cruzo en ese momento. Ahora, en el nivel 2, en el paso número 2, ya no solamente me quedo con el hecho de que sé que hay que cruzar en luz verde, sino que además entiendo el porqué. Ahí voy en el segundo nivel. ¿Cuál sería el tercer nivel? El nivel de la sabiduría. La sabiduría es el poner en práctica ese conocimiento, ese entendimiento y ese discernimiento. El discernimiento, ¿qué es lo que me dice? Que está bien cruzar con luz verde, pero que no está bien cruzar con luz roja. No solamente por mi bienestar, por el bienestar de toda la gente que también está interactuando con los semáforos. Entonces, ¿cómo podríamos llegar al tercer paso, al paso de la sabiduría que pone en práctica lo aprendido? Que cuando yo vaya a cruzar la calle, la cruce en donde está el semáforo, no a mitad de calle, donde está el semáforo. Y si el semáforo está en rojo, en ningún caso cruzar. Esperar con paciencia hasta que el semáforo esté en verde. Eso es ser una persona sabia en el contexto de esta pequeña historia que les acabo de mencionar. Pudiese parecer algo muy sencillo. Todos nosotros sabemos que hay que cruzar con luz verde. Pero ¿somos todos nosotros sabios al respecto? La verdad es que no. Muchos de nosotros, y me incluyo, en más de alguna ocasión hemos cruzado con luz roja. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia, para acortar camino, de cruzar en medio de la calle. Por lo tanto, en ese caso,
Estamos demostrando conocimiento, entendimiento y discernimiento, pero nos faltó la sabiduría. La sabiduría, como acabamos de explicar, es el poner en práctica el conocimiento aprendido. Por lo tanto, quiere decir que el hecho de que yo sepa mucho, que yo entienda muchas cosas, ¿quiere decir que inevitablemente soy una persona sabia? No, la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento en términos de que sean directamente proporcionales o equivalentes. Hay gente que puede saber muy poquito, pero ser 100% sabia en relación a ese poquito que sabe, y gente que puede saber muchísimo, pero ser muy poco sabia, porque para efectos prácticos no lo concreta. No hay coherencia entre lo que practica y lo que dice saber y lo que dice entender. ¿Vamos entendiendo cómo funciona el proceso de desarrollo de sabiduría? Espero que sí. Y como planteamos en un inicio, para poder llegar a ser personas sabias, necesitamos pasar por este proceso, que a la base es un proceso en donde necesito adquirir conocimiento, necesito aprender, necesito cuestionarme las cosas. Y para poder cuestionarme las cosas, necesito ser como un niñito, como una niñita lleno de curiosidad. ¿Hiciste este autoanálisis en donde te preguntas a ti mismo si acaso estás siendo como un niñito, como una niñita? Si te das cuenta que hay muchas cosas que dejaste de preguntarte, entonces hoy, ahora, es el momento de poder modificar esta situación. Nunca es tarde para preguntarnos el porqué de las cosas. Nunca es tarde. Habiendo dicho esto, voy a explicarles algo más en esta ocasión. ¿Recuerdas que al inicio de nuestra conversación dijimos que el dejar de preguntar, el dejar de buscar respuestas, el dejar de indagar, el dejar de conectar con la curiosidad propia de los niños, genera, por un lado, que nos alejemos del proceso de desarrollo de sabiduría, pero también dijimos que genera una vida sin mayor sentido? Y es en este punto que nos vamos a detener ahora. ¿Sientes que tu vida tiene pleno sentido? Día a día yo me conecto con muchos consultantes y hay un porcentaje importante de ellos que con mucha humildad me reconoce que no se siente pleno. No estamos diciendo que no tenga espacios de felicidad o de alegría en su vida, pero no se sienten 100% plenos. Y es ahí donde nace un concepto muy importante para todo ser humano. Un concepto que atraviesa religiones, un concepto que atraviesa cualquier perspectiva que tú tengas del mundo espiritual y que se conoce normalmente como la misión de vida. En otras palabras, ¿a qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes cuál es tu misión de vida? Probablemente en más de una ocasión te lo preguntaste, pero ¿te lo has seguido preguntando? ¿O dejaste de buscar esa respuesta? Antes que todo, quisiera aclarar algo. Si bien existen herramientas del mundo espiritual, del mundo holístico, que nos permiten acceder a esta información, descubrir cuál es mi misión de vida, no es un requisito obligatorio el tener que pasar por estas terapias para conocer esto. Existe mucha gente, y yo conozco mucha gente, que sin haber accedido a terapias, conoce su misión de vida y tiene claridad respecto a ella. Y para mí es una certeza que eso también se puede dar, porque el universo, porque Dios, la vida, cada cierto tiempo nos va mostrando de manera muy evidente hacia dónde se supone que tenemos que avanzar. Nos va mostrando nuestro camino.
La dificultad radica en que muchas veces no entendemos los mensajes. Y claro, si no entendemos los mensajes, definitivamente va a ser muy difícil que podamos entender y conocer cuál es nuestra misión en la vida. Habiendo aclarado eso, también existen herramientas específicas del mundo espiritual que nos pueden ayudar a conocer la misión de vida. Si tú consideras que sería oportuno y beneficioso para ti el acceder a una de ellas para conocer tu misión de vida, eres bienvenido a contactarte con nosotros en el Centro Holístico Internacional Piedra Luna. Algunas de las herramientas que pueden ayudarte en este proceso de búsqueda son, por ejemplo, la carta astral, la herramienta principal y fundamental de la astrología. Pero ten ojo, porque he conocido mucha gente a lo largo de los años que se burla de la astrología, y ojo, con mucha razón. ¿Por qué digo con mucha razón? Porque mucha gente del mundo de la astrología ha dado a entender, sin querer, que es una herramienta muy superficial. Ejemplo, los horóscopos, lo que tú ves en las revistas, en los diarios, que escuchas en la radio, que escuchas en la televisión. Cuando tú escuchas que todas las personas arianas van a tener la oportunidad de conseguir pareja el día de hoy, no hay que tener dos dedos de frente para entender que eso no es tan así. Bien, la astrología es mucho más profunda de lo que la gran mayoría de las personas en el mundo considera. Y dentro de esta rama del mundo espiritual tenemos la herramienta de la carta astral, que es una especie de mapa energético para entender tu proceso de vida. Y ahí está muy claramente definida tu misión. Otra herramienta podría ser el tarot. También una herramienta del mundo holístico y espiritual que tiene mala fama, pero eso es por el desconocimiento. Cuando uno trabaja el tarot desde una perspectiva terapéutica, uno tiene acceso a muchísima información luminosa de cada uno de los consultantes. Otra posibilidad es, por ejemplo, a través de un proceso meditativo guiado por un maestro de registros acásticos, quien puede acceder a la información de tu alma en términos de qué es lo que se espera que logres como un objetivo final en esta vida. Ahí tienes 3 ejemplos, pero existen más terapias que te pueden ayudar en este proceso de alcanzar lo que se conoce como tu misión en la vida. Recuerda, necesitas mantenerte constantemente conectado con la curiosidad. En resumen, es importante que todos y cada uno de nosotros seamos como niños. Desde la inocencia, desde la alegría, desde la gratitud y desde muchos otros aspectos, pero también, y como lo hemos visto hoy, a través de la curiosidad, del seguir inquiriendo, del seguir preguntando, del seguir averiguando el porqué de las cosas. Y entre esas cosas, ¿por qué yo de forma específica y particular estoy aquí? A nivel personal, de forma empírica, pero también en base a lo que he visto con la gente con la que trabajo haciendo terapias, cuando uno se alinea con su misión de vida, cuando uno es coherente con su misión de vida, todo, absolutamente todo comienza a fluir como nunca antes había fluido en tu vida. Como el lema de Piedra Luna es bajar luz y expandirla, como lo vimos en el capítulo anterior, es importante que entiendas que la luz, el conocimiento que da el puntapié inicial para el desarrollo de sabiduría, está al acceso de todos. Solo depende de ti que quieras dar el paso inicial para poder acceder a esta fuente luminosa de información que está al alcance de nosotros, de todos nosotros, para luego desarrollar entendimiento, desarrollar discernimiento y finalmente volverte una persona sabia, una persona que practica lo que sabe, una persona que practica lo que entiende. Y como hemos visto hoy, la sabiduría, como no necesariamente va de la mano con el nivel de conocimientos de una persona,
También eso implica que la sabiduría no va de la mano con la edad, no necesariamente. Podríamos estar frente a un niño o niña de 5 años que sea mucho más sabio que cualquiera de nosotros adultos. Por lo tanto, también es un llamado a la humildad y entender que, si bien todos nosotros somos maestros todos los días de nuestra vida, pero también todos los días de nuestra vida somos discípulos. Y qué maravilloso círculo virtuoso es aquel, porque nos permite crecer como sociedad, como colectivo, como raza humana. Espero que te haya gustado esta intervención, que te haya sido de provecho, que puedas sacar en limpio cositas que necesitas trabajar y que seas coherente y las lleves a la práctica. La próxima semana vamos a estar nuevamente aquí compartiendo más información luminosa del mundo espiritual. Recuerda que nuestro Centro Holístico Internacional Piedra Luna está realizando constantemente, prácticamente todos los días, actividades de crecimiento y desarrollo personal y espiritual a las que puedes acceder si así lo deseas. Para ello, te invitamos a comunicarte con nosotros en todas y cada una de nuestras redes sociales, pero especialmente en Instagram, @piedralunamágica, en donde, y como estás viendo en pantalla, vas a encontrar información concreta, clara y específica de cada una de las actividades que realizamos. Hay actividades que duran 2 horas, hay actividades que duran un par de semanas, otras que duran un par de meses, y la más potente a día de hoy, que es el programa de terapeuta del alma, en donde formamos grandes terapeutas y que tiene una duración de 9 meses. Quedas invitado entonces. Mi nombre es Diego Salinas Ojeda. Te dejo mucho cariño, mucho amor, mucha luz para tu proceso espiritual y voy a estar muy feliz de volver a contar con tu participación en la próxima sesión. Que tengas un muy buen día.